Estimado telepensante, vamos a hacernos aquí las preguntas de fondo, las que de verdad apuntan a tratar de entender qué está pasando en Chile y cuáles son los desafíos para la política chilena. ¿Cuáles son los desafíos para usted, para mí? Porque flagelos como el del crimen organizado tarde o temprano tocan la puerta de personas que queremos, ni Dios lo quiera, pero es así. Y hay muchos, muchos chilenos hoy día que están padeciendo las consecuencias de que Chile haya abierto las puertas al crimen organizado sin control y que haya tenido durante años una parte de la clase política legislando en contra de cualquier tipo de ley que pudiese poner freno al empoderamiento de este flagelo que es el crimen organizado. De ahí que yo digo que esa era una bancada pro crimen, hoy día tenemos un gobierno pro crimen. Indultó a los supuestos vándalos, que son los aliados, ¿no es cierto?, en su golpe de Estado que dieron el 18 de octubre, que dieron no sé quiénes, digamos, pero el presidente Boric indultó a la gente que dio ese golpe de Estado. Y nosotros sabemos que en el fondo las palabras del general Rosas apuntan a que hay una responsabilidad política de quienes nos gobiernan sobre lo que pasó el 18 de octubre. Yo no lo digo explícitamente acá, usted sabe lo que estoy diciendo, porque si no va a llegar la comisión de desinformación con unos soldados, yo ya me los imagino así, unos robots vestidos de verde olivo, ¿m? Y van a llevarme presa. Bueno, el asunto para concentrarnos en el tema que le traigo hoy día es que el 78% de los chilenos está de acuerdo en algo, mi estimado Telepensa, que es algo que a uno lo deja atónito. Tiene una muy buena imagen del presidente de El Salvador, que es un dictador. O sea, un 78% de los chilenos no les importa que el señor Bukele hoy día sea una persona que ha roto las reglas democráticas de la alternancia en el poder, sea una persona que ha usado a los militares para aprobar eh, presupuestos, eh, extorsionando a los parlamentarios, y que se va a quedar ahí en el poder para siempre, digamos, ¿no? Ese 78% de chilenos quizás sabe solamente que Bukele es una persona que ha logrado poner orden y que ha logrado frenar el crimen organizado y que tiene un discurso muy atractivo, tiene un gran carisma y no sabe todo lo otro que yo le estoy diciendo. Eso es una posibilidad. El punto central es que parece no importarle lo otro. Supongamos que no lo sabe ese 78% de chilenos. No le importa cómo el presidente Bukele ha logrado poner orden, que ha sido horadando la democracia, evidentemente. Y eso a nosotros debería de preocuparnos mucho, porque ya sea el señor, digamos, Rodolfo Carter, Evelyn Matei, el señor José Antonio Cast, Germán Codina, el que sea, que finalmente pase a la segunda vuelta, va a tener que hacerlo con promesas de campaña que van en la dirección de los éxitos, los logros del presidente de Ecuador, ¿no? Y la pregunta es entonces, ¿qué haría un Bukele en Chile? ¿Cuáles serían los desafíos que tendría que enfrentar? Porque lo primero que uno se da cuenta, distancia radicalmente a dictadores como Bukele, de demócratas como los que tenemos en nuestra clase política, es que se enfocan en lo primordial, en lo que a la gente más le importa, que es la seguridad de sus vidas. Si a uno lo matan, después todo lo demás es irrelevante, ¿no le parece? Bueno, entonces es comprensible que si la gente tiene miedo hoy día, no se atreve a salir a las calles, son víctimas permanentemente del crimen organizado y Chile tiene el puerto más importante del mundo.
de exportación de drogas a Europa, es comprensible que la gente quiera un Bukele. Y que le dé lo mismo que, no, que se reduzcan los parlamentarios, que el señor Bukele se quede para siempre. Porque cuando uno le matan un hijo, porque cuando esclavizan a sus hijos, cuando lo esclavizan a usted para que sea miembro del crimen organizado, reparta droga, etcétera, ya no se puede salir de ese esquema. Es evidente, es entendible que la gente diga que venga un señor que ponga orden, que meta a todos estos presos. Ahora, ojo con lo que pasó en Ecuador. ¿No es cierto? Que al candidato presidencial que prometía esto lo mataron. Así de simple. Entonces, toda la región, producto de esta narcopolítica, está entrando en una tensión muy grande y es esto lo que me preocupa. De alguna manera, este flagelo de la narcopolítica que surge con la FARC y el ELN en Colombia, ellos eran agrupaciones terroristas que buscaban imponer por la fuerza, ¿no es cierto?, el socialismo en el marco de la Guerra Fría, financiados por la Unión Soviética. Bueno, ¿qué pasa? Que la Unión Soviética los deja de financiar y ellos entonces, para poder mantener su tipo de vida y mantener sus actividades terroristas, defienden, hacen un trato con el narco y empiezan a defender al narco del Estado y con eso siguen financiando su revolución. Bueno, nosotros en Chile tenemos lo mismo. Eso es lo que está pasando en el sur de Chile y sabemos que hay un pacto entre el Partido Comunista y los terroristas del sur de Chile que se expresó en estos más de 300 correos electrónicos que se encontraron en el computador de Raúl Reyes, el jefe de la FARC en Colombia, ¿no es cierto? Pero aquí nadie se hace cargo de nada, mi estimado telepensante. La situación de Chile a mí me recuerda a la situación previa al quiebre institucional o a la elección, digámoslo así, pero vino antes un putsch, ¿no es cierto?, en Venezuela. Porque de alguna manera las élites están tan desconectadas de lo que de verdad debieran de estar hablando y haciéndose cargo, que es, a uno lo desespera. Hay mucha gente que a mí me llama desesperada, que me escribe, que, 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 que se dan cuenta de esto. Y yo hoy día, obviamente que este es mi trabajo es desde este pequeño canal llamar a reflexionar sobre asuntos que me parecen son bastante más relevantes que aquellos que están consumiendo las energías de los políticos en este momento con este opio constituyente. Así como Marx decía que la religión es el opio para el pueblo, yo postulo que todo este proceso constitucional es el opio de la clase política. Así no se tienen que hacer cargo de lo que de verdad hay que hacerse cargo, digamos. ¿Sí? Entonces, quiero plantearle dos puntos acá fundamentales. Chile sí o sí se enfrenta igual que el resto de Latinoamérica, producto del avance del crimen organizado que está de la mano con los sectores de izquierda revolucionaria, a dos opciones en el mediano plazo. Y espero que estar totalmente equivocada con esto. Pero el ejemplo de Bukele y el apoyo de la gente me hace ruido, ¿sabes? Estoy como teniendo la sensación de que o te gobiernan los narcos, esos mismos que se les retiran las querellas por ley de seguridad interior del Estado cuando llegan sus amigos al gobierno, esos mismos que son indultados, digamos, y que entonces se les deja libres con la puerta giratoria, o te gobiernan los narcos y transforman a tu país en un territorio narco y dejan vivir a cierta gente, porque estos narcos viven de la plata de los europeos, de la plata de los norteamericanos, y entonces usan estos territorios para sus actividades ilícitas. Porque gobierna alguien como Bukele, que por lo que a mí me han dicho tuvo que hacer pacto con una de las facciones de los narcos que estaba en pugna. No sé si eso es cierto o no, pero se lo dejo aquí para su reflexión. Que él solo no lo podría haber hecho, digamos. Bueno, no es tan fácil entender el caso de Bukele en Ecuador. Sí sé que este dictador hoy día se va a quedar en el poder para siempre, a menos que lo saquen. Es interesante el argumento que se dio para apoyar esta moción a nivel institucional, que es que si el pueblo está de acuerdo con el dictador, no hay por qué sacarlo ni llamar a elecciones periódicas. Bueno, yo le digo que el poder corrompe y nadie es capaz de resistir a eso cuando se transforma en un monarca totalitario, digamos, ¿no? Pero es entendible, como dice Thomas Hobbes, porque este sería como el monarca joβesiano del Leviatán. Es entendible que la gente quiera orden, quiera paz y no quiera que lo asesinen en las calles, ni que metan en la droga a las nuevas generaciones, a sus familias.
es entendible, ¿no? Y que esté dispuesto a ceder todas las otras libertades en pos de tener esa seguridad. Usted y yo también lo haríamos, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Acá estamos hablando de que el escenario político de Chile, que es bastante similar al resto de los países de Latinoamérica, producto de este socialismo del siglo XXI, que emerge con Chávez en Venezuela. Y nosotros vimos, ¿no es cierto?, que para la campaña del señor Gabriel Boric, su asesora principal en la primera vuelta sale abrazada con el señor Maduro en fotos, digamos, ¿no? O sea, sabemos de lo que estamos hablando, ¿ok? Bueno, al parecer eh, están dejando la opción de dos tipos de dictadura. Una, la de los narcos, con la extrema izquierda avanzando el totalitarismo, y la otra, la dictadura de derecha de algún gobierno cívico-militar. Eso es lo que es Bukele, por lo menos aparentemente. De ahí que me preocupa, porque, como le dije, cualquiera de los candidatos a la presidencia va a tener que proponer en Chile medidas muy drásticas y conectar con ese 78% de chilenos. ¿Está de acuerdo en eso? Fíjese el mapa político que tenemos. El 78% de los chilenos está de acuerdo en una cosa: admira a la figura de Bukele. Peligroso, ¿no? Peligroso para nuestra democracia, pero esa democracia no ha sido cuidada por la clase política que no respetó el resultado del 4 de septiembre, que no denunció el golpe de Estado, que sigue creyendo que aquí se puede hablar de que este es un proceso legítimo, de que lo que está pasando a nivel constitucional es legítimo. No, acá lo que se está haciendo es que todavía se cree que si yo sigo transando la institucionalidad, con eso voy a aplacar a la extrema izquierda. Pero eso no es así. Entonces nosotros hoy día vamos a revisar, primero que todo, qué es lo que haría un Bukele, qué es lo que haría Bukele, como él es, ¿no es cierto?, en Chile. Y para eso vamos un poco a la historia de Bukele, porque también es interesante que yo le pueda contar eh, cómo llega este señor al poder, bueno, qué es qué es lo que ha ido haciendo Bukele en el mundo político del Salvador, ¿no es cierto? Le leo un artículo muy bueno que encontré desde su llegada a la presidencia el 1 de junio de 2019. Nayib Bukele ha profundizado su poder político a costa de estrategias que han erosionado el Estado democrático y de derecho. Bueno, acá hagamos un paréntesis, ¿sí? Donde el crimen organizado acampa y arrasa, no podemos hablar de que hay Estado de Derecho. O sea, le traigo un artículo que claramente es muy crítico de Bukele, porque a mí no me gustan los dictadores, digamos, ¿no? Yo amo la democracia, pero la democracia se basa en un principio de representación. Y en Chile hace demasiado tiempo que una parte importante, no todos, pero una parte importante de los políticos se han desconectado absolutamente a la ciudadanía. Lo que hicieron esos 8 personajes de violar el artículo 142 va a quedar para la historia de Chile como el error más grave que ha cometido la clase política a principios del siglo XXI. A mí no me cabe la menor duda, porque lo que se viene va a ser consecuencia de ese error, ¿sí? De pensar y creer que hay que darle la constitución habilitante a la extrema izquierda en vez de meter tras las rejas a los que no respetan la institucionalidad. En vez de hacer un juicio tipo juicio de Nuremberg a quienes participaron del golpe de Estado el 18 de octubre, ahora que la mayor parte de los chilenos se les pasó, ¿no es cierto?, esta alquimia octubrista que los tenía a todos en las calles, a todos pateándolo y rompiéndolo todo. ¿Mm? Bueno, ahora que ya se les pasó y se dieron cuenta de lo que está sucediendo en este país, eso es lo que debió haber pasado, que en el fondo se comience a investigar en serio quiénes dieron el golpe de Estado, después de que lo dijo Blumer, el general Rosa y la señora Martorell. Y empezamos a meterlos presos, pues, obvio, caiga quien caiga. En eso debieron de haberse puesto de acuerdo. Chile Vamos, republicanos y todos los demócratas de este país, amarillos, etcétera. No en seguirle armando el piso a Telier y a la izquierda revolucionaria, que como bien veremos con una excelente entrevista que le hizo Guillermo Holtzman, saludos Guillermo, a Carlos Larraín, te felicito por tu programa. Carlos Larraín mismo dice, acá tenemos una parte de la clase política que no quiere convivir con las instituciones del pasado, pero es que no son las del pasado. Si el mismo Carlos plantea, y a mí me gusta citar a Carlos Larraín porque creo que es de las personas inteligentes que hay en la derecha, no encuentro muchas más, la verdad.
Que él mismo dice, bueno, tienen apetitos de poder totalitario, ya pues, entonces no es que no quieran convivir con la institucionalidad del pasado, pero me estoy adelantando, sigamos con Bukele, ¿bien? Ya iremos con Carlos Larraín. Entonces, a principios de este año, el oficialismo logró alcanzar la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, lo que le ha permitido aprobar leyes, el oficialismo de Bukele, ¿no es cierto?, sin negociar con la oposición. Ya no hay negociaciones con la oposición, se ha renovado la totalidad de la sala en lo constitucional, eh, los fallos le habían sido adversos y ahora le son favorables, es decir, vamos concentrando el poder, ¿no es cierto? El impacto de esta medida, del tema constitucional, ustedes lo vieron ahora, el Tribunal Constitucional, lo mismo está haciendo Boric, por eso yo le digo, la dictadura de izquierda, lo mismo está haciendo Boric, usted vio que el Tribunal Constitucional declaró admisible, digamos, la creación de la Comisión de Desinformación, lo cual obviamente que en la legalidad vigente es completamente inadmisible, ¿no es cierto? Bueno, eh, por eso le digo, dictadura y dictadura, de un color o de otro. Eso es lo que nos están dejando como elegir. ¿Ah? No, de todas maneras, con Bukele no hay libertad de expresión. Esa cuestión está clara. Entonces, por el momento, dice, nada, el artículo nada parece hacer mella en la elevada popularidad del presidente, que en su cuenta de Twitter se autodefine como el dictador más cool del mundo mundial. Fíjese usted. Es más, esto sirvió de argumento a los nuevos jueces de la sala para argumentar que las reglas en la alternancia del poder están dirigidas a superar los casos de presidentes que no gozan más de la aprobación del pueblo. O sea, si el pueblo en algún momento ya no goza más, o sea, ya no aprueba más al dictador, entonces ahí hay que llamar a elecciones. ¿Y cómo vamos a ver si el pueblo apoya o no apoya al dictador sin elecciones? Con encuestas hechas por el gobierno. Ya, bueno. Entonces se pregunta el autor de este artículo, ¿cómo llegamos hasta acá? A continuación analizamos algunos de los principales hitos políticos institucionales, ponga ojo mi estimado telepensante, de los últimos 2 años. Seguridad y regulación de la pandemia, puntos de quiebre en la relación entre los tres poderes del Estado. Recordemos que Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019, luego de derrotar en primera vuelta con el 53,1% de los votos a las dos principales fuerzas políticas que alternaban el poder. El caudal electoral no se vio, dice el artículo, plasmado en la composición de la Asamblea Legislativa, un poco lo que ha pasado con Gabriel Boric, ¿no es cierto?, que recién se renovó en 2021. En otras palabras, dice el artículo, en sus 2 primeros años de gobierno, Bukele debió coexistir con un poder legislativo que aún estaba dominado por la oposición. Las tensiones no tardaron en hacerse visibles. Blandiendo denuncias de supuesto bloqueo a su agenda de gobierno, el 9 de febrero de 2020, tropas del Ejército Nacional irrumpieron en el edificio legislativo durante una sesión extraordinaria con el objetivo de forzar la aprobación de un crédito internacional destinado a financiar el plan de Bukele contra el crimen. ¿Usted cree que una medida así no tendría respaldo y legitimidad en este país? Las controversias se acentuaron tras la llegada de la pandemia de COVID-19, dado que la Asamblea, con competencia exclusiva para declarar el estado de emergencia, se negó a extenderlo en el mes de mayo de 2020. Haciendo caso omiso, el Poder Ejecutivo decretó la prórroga y con ello la restricción del derecho a circular, es decir, la suspensión de los derechos civiles. Luego el oficialismo alcanzó la mayoría propia en la Asamblea y avanzó sobre el Poder Judicial. Bueno, se cierra el círculo con las restricciones al acceso a la información pública desde mediados del año pasado. Se han advertido múltiples y sistemáticas acciones para socavar el acceso a la información pública y la autonomía del órgano garante, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Si usted se da cuenta, es muy importante para las dictaduras asfixiar toda posibilidad de reflexión, de libertad de expresión, etcétera. Por eso es que nosotros acá, cuando Carlos Larraín dice se está preparando un golpe de Estado, bueno, tener la Comisión de Desinformación es muy importante porque simplemente se activa y se le entregan las prerrogativas de persecución a las personas que estén horadando el nuevo consenso hegemónico impuesto por los dictadores, ¿no es cierto? En definitiva, preguntémonos qué tendría que hacer alguien como Bukele en Chile con ese discurso. Supongamos que nos vamos a dedicar a hablar de alguien que respeta las reglas democráticas, pero que se hace cargo del verdadero problema de Chile, que es el crimen organizado y su alianza con sectores políticos que no quieren respetar la institucionalidad. Lo primero que le quiero decir es que el contexto en el que estamos es un contexto en que los medios
de comunicación, y en general lo que se está hablando es una burbuja. Entonces, lo primero que tendría que hacer una persona que quiere reunir fuerzas para combatir el crimen organizado, evidentemente que es romper la burbuja. Es que se aterrice de verdad en el problema que estamos enfrentando los chilenos de que nuestro país está siendo capturado por el crimen organizado como territorio para sus actividades ilegales y poder así eh, exportar la droga a Europa y vivir de los bolsillos de los europeos y de los drogadictos norteamericanos. En suma, ¿qué es lo que tendría que venir a pinchar un supuesto Bukele chileno? Este consenso hegemónico que solamente está dado a nivel de las élites políticas que están en el poder, de que la institucionalidad de la Constitución de 2005 no está siendo respetada y por eso necesitamos una nueva. ¿He visto un argumento más tonto que ese? Perdone que se lo diga así. O sea, si es nueva, la van a respetar. Porque el problema sería que el origen, Pinochet, cuando lleva la firma de Ricardo Lagos y ha sido reformada ad infinitum. Pero como va a ser nueva, la van a respetar. No, ya estamos viendo que Hugo Gutiérrez, si es que ya dijo que en contra sí o sí. ¿Por qué? Porque las indicaciones de republicanos, porque efectivamente acá se quiere mantener al país en una debilidad y una fragilidad institucional permanente. Pero la solución no es darle una nueva, sino la gente no va a cambiar sus incentivos porque algo sea nuevo. O sea, alguien que está violando la ley, la constitución, alguien que falla, como el fallo de las ISAPRE, como esa sala, la tercera sala, creo que era la Corte Suprema, ¿no es cierto? El juez Urrutia, la señora Chong, el señor Mendaris, etcétera. Gente que actúa de esa manera, el ex fiscal Abbott, no va a cambiar su modo de actuar porque la constitución es nueva, porque se supone que entonces había un acuerdo. Pero si ni siquiera la clase política cambió su modo de actuar cuando le dimos un rotundo rechazo al mamarracho y al proceso, porque eran las dos cosas. Cuando los chilenos decidimos quedarnos con el 2005, perdón, la Carta 2005, ni siquiera la clase política respetó a la ciudadanía. Y esta clase política cree que los van a respetar a ellos porque ponen sobre la mesa una constitución nueva. Bueno, lo primero que tiene que hacer alguien que quiera, rescatemos lo bueno de Bukele, eso es lo que le estoy proponiendo, que quiera poner límites al crimen organizado en este país, obviamente que reunir las fuerzas para poder legislar y para poder implementar las acciones que sean necesarias. Ahora, ¿cómo se reúnen esas fuerzas si están todos drogados con el opio constituyente y todos creen que nadie tiene por qué respetar esta constitución porque es que ya no se respeta? Entonces, como ya no se respeta, votémosla y hagamos una nueva, porque la nueva sí se va a respetar. Francamente, es un argumento de escolar, digamos, escolar. Porque al mismo tiempo estamos tratando con gente que no va a respetar ninguna institucionalidad, porque esa gente, su objetivo es instalar una narcodictadura en nuestro país y punto. Ese es el origen del golpe de Estado del 18 de octubre. Ese es el objetivo de ese golpe de Estado. Instalar en Chile una narcodictadura. Y contra eso estamos peleando. ¿Saben qué? Porque una constitución es nueva, va a persuadir a quienes hoy día están jugando a favor de ese octubrismo, a favor de ese proyecto político, de dejar de jugar a favor porque se pueden ir presos. Es, de verdad, yo creo que hay un problema de madurez en el análisis. Eso es lo que me pasa. Bueno, una vez que pinche la burbuja, lo que signifique que la clase política diga, perdón, el resultado del 4 de septiembre y el resultado de diciembre, que también va a ser probablemente en contra, lo que está diciendo es que la gente nos está mandando a trabajar para frenar el crimen organizado, para ponerle el cascabel al gato, y que acá la vigente es la Constitución de 2005 y que no la respeta tiene que asumir las consecuencias civiles y penales que ello implica. Eso es lo que tiene que entender la clase política. Y no tiene absolutamente ninguna dificultad porque estarían representando lo que la gente piensa y siente. Cuando en el 18 de octubre 1 millón de personas sale a la calle, no había 1 millón de carteles, no habían 100.000, no habían 5, con suerte habrá habido uno o dos, que decían una nueva constitución. ¿Cómo se convenció a la gente? Y votó entonces en el plebiscito de entrada a favor de una nueva constitución. Bueno, porque fue tanto el ataque mediático
que finalmente a través de los medios legitimaron esa opción que ni siquiera estaba en la cabeza de la gente. Bueno, aquí hay que legitimar la otra opción, pues. Hay que hacer ese mismo trabajo mediático, pero diciendo, acá se respeta la Constitución de 2005, que es con la que el pueblo chileno ha decidido quedarse. Y tienen que ir todos a los medios a decir, se va a respetar. Y el que no lo respete va a asumir las consecuencias. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo va a asumir las consecuencias si, no hay, si los tribunales, pero no todos los tribunales, ni todos los fiscales son octubristas? Ahí es donde tiene que nacer el consenso. Y por último, si ya quieren realmente cerrar el tema, hagan un plebiscito de salida de la Constitución de 2005. Llamen a la gente a aprobar la Constitución de 2005. Señores, última votación y cerramos el proceso. Si se aprueba la Constitución de 2005, no se mueve un ápice más de acá. Y la Constitución de 2005, recuerde que no tiene 4/7. O sea, recuperamos los quórums que corresponden a esa Constitución. ¿Mm? Eso es lo que aquí hay que hacer. El trabajo mediático que se hizo para persuadir a la gente de algo que nunca estuvo en su mente, que fue que querían una nueva Constitución, ahora hay que hacerlo. Y es mucho más fácil, porque si está en la mente de la gente diciéndole, cerremos este capítulo, refrendemos esto y quien no respete esta Constitución sea preso, en el caso que esa sea la pena. Estoy caricaturizando. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué otra cosa haría una vez que ya todos se dieron cuenta que el tema no es el proceso constituyente, se liberaron de ese opio las clases políticas, porque hoy día el pueblo de Chile está liberado de ese opio? ¿Qué sería lo siguiente? Bueno, lo siguiente sería que evidentemente tendría que haber un trabajo muy importante en torno a lo que fue el golpe de Estado del 18 de octubre. Ese golpe de Estado tiene que ser sacado a la luz, hay que mostrarle a la gente qué es lo que pasó, hay que incorporarlo al Museo de la Memoria. En el Museo de la Memoria hay que incorporar salas completas que expliquen por qué se generó el quiebre institucional de 1973, para que los chilenos aprendamos a cuidar nuestra democracia, ¿sí? Para que no nos enfrentemos nunca más a la disyuntiva entre una dictadura de izquierda y una de derecha. Ese es el punto. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer un trabajo como juicio de Nuremberg. ¿Quiénes fueron los que participaron en este golpe de Estado? Mostrar sus cuentas corrientes, mostrar sus actividades, hacer una investigación exhaustiva. Los juicios tienen que ser públicos, transparentes, tiene que devolvérsele a la gente la fe en la justicia. Quienes participaron desde dentro del aparato del Poder Judicial, quienes participaron desde afuera, y tenemos informes, ¿no es cierto?, de inteligencia, tenemos que traer todos los testimonios de los que sufrieron, los testimonios de quienes participaron, tratando de contener todo esto. Tenemos que condecorar a los carabineros que lograron contener a las hordas de vándalos organizados políticamente para dar este golpe de Estado. Hay que condecorar a cada carabinero. El país tiene que pedirle perdón a los carabineros que recibiendo órdenes de mantener, ¿no es cierto?, la paz y la seguridad de todos los que no somos golpistas, hoy día están tras las rejas, han sido querellados, etcétera. Hay que investigar a los querellantes de carabineros, porque ahí está articulado todo el entramado de este golpe también. Y hay que darle a conocer a los chilenos lo que pasó. La verdad nos hará libres. Para que nunca más suceda, ahora sí, nunca más suceda una cosa así. Eliminar todos los monumentos octubristas. Oí a Pato Navia el otro día decir que sin el colegio de profesores no se puede educar en Chile. Yo creo que eso sí se puede hacer. Yo creo que hay muchos profesores, uno podría perfectamente eh, pensar que hay muchos profesores que no son comunistas, que son comunistas solamente porque no tienen otra opción, porque se quedan callados. A mí muchos profesores me han escrito diciendo, yo me tengo que quedar callado porque si no me funan, digamos. ¿Y cuántos más profesores habrá que están en esa situación? Por una parte. Por otra parte, podríamos abrir un concurso internacional y traer profesores desde afuera, muy bien pagados. Pero acá hay que desmantelar, esto tendría que hacerlo un Bukele chilensis, a las escuelas y las universidades que con las plata todos los chilenos están formando a guerrilleros, ¿no le parece? Porque ¿qué saca usted con ponerle un freno al crimen organizado si por mientras desde abajo se está educando a las juventudes para ser guerrilleros? ¿Qué saca usted? Para eso necesitamos un acuerdo nacional muy potente.
y hay que aplicarle la ley a los golpistas. Bueno, ¿qué más tendría que hacer un Bukele chileno? Le voy a contar en qué situación está Carabineros. Se tendría que hacer cargo de Carabineros. Fíjese usted que lo hablamos con Nubia el miércoles, lo dejo convidado a ver esa excelente entrevista. De 53.450 funcionarios al 2021, casi 9.000 fueron sujetos de querella. O sea, a ver, se lo voy a traducir así. Prácticamente un cuarto de los miembros de la institución de Carabineros fue querellado y en ocasiones con más de una querella por haber defendido a Chile del golpe de Estado que dieron el 18 de octubre. ¿A usted le parece que esta puede ser una sociedad sana? ¿Que tenemos un sustrato moral desde el cual podemos avanzar como sociedad? Cuando metemos presos y dejamos que querellen a miembros de la institución que salvó la democracia y el gobierno democrático del país, del narcoterrorismo y la narcopolítica. ¿A usted le parece razonable eso? Bueno, además, por lo tanto, yo insisto, aquí hay que establecer quiénes son los querellantes, hay que investigarlos. Acuérdese que estaba el juez Garzón en Chile, en el marco del INDH, promoviendo las protestas. Así que tenemos que hacer un análisis de esa índole hasta y llegar hasta las últimas consecuencias. Hoy día tenemos 10.000 efectivos menos que hace 10 años y las postulaciones bajaron, fíjese bien, de 1.123 en 2019 a 145, o sea, de 1.123 personas que en 2019 querían ser carabineros, en 2020 solo 145 postulaciones hubo. ¿Usted cree que este país se va a sostener así? Bueno, un Bukele chilensis tendría que hacerse cargo de esto y hacerse cargo de poner los incentivos en la institución para que no vuelva a pasar los temas con las platas, etcétera. Tener un muy buen Estado de Derecho funcionando en torno a las instituciones que están a cargo de proteger la paz y la seguridad y el orden en nuestro país. Luego, eh, habría que también hacerse cargo de poner a Baquedano de vuelta en su lugar, al soldado desconocido, ¿m? Y de aplicar derecho humanitario a los presos de Punta Peuco, que también hay en Colina, que también hay en Yumbel, a todos los militares, cerrar todos esos juicios que debieran estar prescritos, porque no se puede aplicar el Tratado de Roma de forma, eh, como lo dicen los abogados, retroactiva, ¿no? El Tratado de Roma es posterior a los hechos, por lo tanto, no corresponde. Y quiero ir ahora con la entrevista que hace Carlos Larraín para que hablemos un poco, bueno, que da Carlos Larraín a Guillermo Holtzman, para que hablemos un poco del proceso constituyente, de la visión que tiene Carlos Larraín sobre lo que está pasando en Chile, los desafíos que tiene la derecha y también mis distancias con sus reflexiones. Hoy día es, como quien dice, exhortar a quienes dirijan Nacional y a sus parlamentarios a que se pongan rigurosísimamente institucionales. A mí me parece que esa palabra encierra, no digo el remedio, pero la salida para una situación como la actual. Ahora, tú tienes derecho a preguntarme cuál es la situación actual. La situación actual es, yo la resumo en que está instalado en el gobierno un equipo de gente que simplemente no quiere convivir con la institucionalidad heredada. Y cuando se dice heredada, quiero decir la institucionalidad que venimos con mayores o menores problemas, que venimos cristalizando desde 1820 en adelante. Yo veo muchas tentaciones totalitarias. Bueno, claramente no se trata de que sea una parte de la clase política la que no quiere convivir con una institucionalidad heredada. Algo ya le había yo adelantado a usted. No se trata de que tenga por origen, ¿no es cierto?, un golpe de Estado a su abuelito ideológico, el señor Allende. No. Acá se trata de una clase política que tiene un proyecto, y eso lo vamos a ver con el mismo Carlos Larraín, que lo reconoce, un proyecto clarísimo. Saben a dónde quieren ir. Quizás no tienen las herramientas, dice Carlos Larraín, pero saben a dónde quieren ir. Entonces, ser estrictamente apegados a la institucionalidad. Por supuesto que yo comparto ese diagnóstico, pero ¿a qué institucionalidad si él mismo en la entrevista dice es que ya nadie respeta esta institucionalidad? ¿A cuál? A la nueva, que por ser nueva va a ser respetada.
Es absurdo, francamente. Si la gente cambia cuando uno pone incentivos, premios y castigos, y los castigos los aplica. Y aquí nadie está con ánimo de aplicar ningún castigo a quienes violan la ley. Y por eso está desmadre a todo nivel, en el robo, en el crimen, en todo. Ya nadie quiere aplicar ningún castigo. Entonces, el punto de ser extremadamente apegado a la institucionalidad, yo llamaría a los partidos a hacer su refichaje, ahora en serio y honestamente. Eso sería una prueba del sistema democrático de aquellos que viven supuestamente representando a los ciudadanos de transparencia. Ahora sí hagan el refichaje, pues a ver cuántos partidos quedan, a ver cuáles son los partidos que quedan y cuántos chilenos realmente están interesados en la vida política partidaria, porque si están apoyando a un señor Bukele que es un dictador, o sea, ojo, va a salir de pronto un señor por el costado y ese es un peligro que hoy día es inminente. Puede salir un Chávez o puede salir un Bukele. La clase política no está conectando con las personas. Están imbuidos, están obnubilados con este opio de la nueva constitución. Acá lo que hay que hacer es legitimar la constitución de 2005 en términos de que tenga aplicabilidad, ¿se entiende? Es decir, que quien la viola pague las consecuencias. Eso es la legitimación. No es que nos sentemos todos y firmemos un papelito y digamos, ay, qué lindo, tenemos una nueva constitución por fin, y después vamos a estar como el Guillermo Ramírez cuando decía, pero ¿por qué no llegaron a la mesa a negociar, qué sé yo, qué es lo que están haciendo? Nosotros hemos sido las mejores personas, pero si esos señores tienen otro objetivo, no tienen por objeto respetar la democracia ni la institucionalidad. Comunistas y frente amplistas, ya lo vimos. En el mamarracho está, si yo no estoy inventando nada. Léase el mamarracho y va a ver qué es lo que había. Era la destrucción de Chile y la imposición de un régimen totalitario. De eso es lo que se seguía el mamarracho. Y ese es el proyecto político de esos señores. Entonces, ¿cómo ajustarse a la institucionalidad si la misma gente que debiera defenderla está diciendo no, es que nadie la respeta? Y luego, aquellos que están avanzando un régimen totalitario en Chile no encuentran absolutamente ningún límite institucional, justamente porque estos otros dicen no, es que ya nadie la respeta. ¿Cuánta culpa tiene la derecha tradicional? Y en esto vamos a sacar a los republicanos, porque ellos no tienen ninguna responsabilidad en esto, de todos los casos de corrupción anteriores, que los deslegitimaron. Sigamos con la reina. En cambio, y me paso ahora a la izquierda que nos gobierna, en la izquierda hay también muchos liderazgos, pero son de un grado de espontaneidad que indica que no han estudiado su panorama, no saben cómo gobernar, pero sí saben lo que quieren, que es cosa distinta. Tienen una clarísima inepcia para el trabajo cotidiano y tienen, sin embargo, mucha claridad sobre lo que quieren hacer. Ahora, esto de la claridad no siempre es bueno. Ustedes saben que, tú sabes, perdón, te pasé el plural, tú sabes lo que decía, no sé si es Stepton o quién, da lo mismo. El comunismo es una falsa idea que simula ser clara. No, la claridad no basta. Pero en fin, en la izquierda hay inercia para el trabajo cotidiano y una claridad muy grande sobre lo que quiere hacer. Y lo que quiere hacer es instaurar una república socialista al estilo de ellos. Y en la derecha falta esa perspectiva, llamarla. Una palabra un poco pretenciosa, pero que habla de lo que... Toda la razón, ¿no es cierto? O sea, lo que en el fondo Carlos Larraín está diciendo, tenemos una izquierda que no es que, ven, sí, es interesante analizar estas entrevistas, porque cómo se dejan caer las cosas, ¿no? Tenemos una izquierda que no quiere gobernar con la institucionalidad vieja, ya la de Pinochet. Entonces ustedes dirían, ya, bueno, hagamos una institucionalidad nueva y así vamos a tener reglas democráticas que podamos compartir todos y que no les abran la herida a estos señores permanentemente porque el origen fue Pinochet. Ya, pero después, acto seguido, el mismo Carlos Larraín dice, bueno, pero ellos tienen un proyecto que es socialista, es decir, es totalitario. O sea, no es, el tema de Pinochet es una excusa. No es dándoles una nueva constitución que vamos a evitar o vamos a convencerlos o a persuadirlos de que abandonen su objetivo totalitario.
Y yo no estoy de acuerdo con Carlos Larraín que no tengan los medios o que no estén implementando medios muy importantes para avanzar en ese objetivo totalitario, socialismo del siglo XXI. Le ponen freno a todas las leyes que pueden quitarle poder al crimen organizado. No están frenadas. Persuaden de nuevo del tema del pacto fiscal, con el que van a destruir a la clase media, terminar de destruirla. Siguen con la inestabilidad, introduciendo inestabilidad, y van con el tema institucional, o me dan la constitución habilitante que yo quiero que salió del comité de expertos, o vamos a votar rechazo. En ese comité de expertos, esa unanimidad muestra lo mal que está nuestra clase política, que cree que está haciéndolo por el bien de Chile, que transando los principios está haciéndole un bien al país. Y yo respecto de eso le quiero leer unas reflexiones de Eugenio Tironi, para que entendamos qué es lo que hay en juego cuando uno tranza los principios, cuando uno quiebra la representación. O sea, si yo tengo principios y alguien vota por mí, yo tengo que actuar conforme a esos principios y a esas convicciones, porque si no, en la medida que yo cambio, el ciudadano que votó por mí ya no se siente representado, y ese es una bomba atómica en la democracia. Ese es el problema. Entonces, denme un segundo para que le lea a Eugenio Tironi, que no es alguien que yo le pueda decir, me encanta estar leyendo permanentemente, ¿no? Lo cito. Con Jaime Guzmán vivo, no habríamos llegado a este punto. Como buen católico conservador, él sabía que una sociedad no se puede sostener puramente por contratos. Habría reaccionado con vigor ante el desmantelamiento de los órganos que nacen no de intereses, sino de afectos, adhesiones y solidaridades. Habría impulsado reformas regulatorias oportunas para no llegar al estallido de 2019. Pero sin su contrapeso, la derecha quedó y sigue hasta hoy presa de la hegemonía intelectual de las ideas contractualistas. Es decir, que solamente importa el contrato. Ya firmemos todo un contrato y estamos todos contentos y ¡ay, se arregló el mundo! No, justamente se trata de afectos, adhesiones, solidaridades. ¿Qué es lo que son eso? Esa es la confianza, es la fe del ciudadano en sus representantes, ¿se entiende? Por eso la desesperación, cuando se produce ese quiebre, cuando los representantes no entienden que están destruyendo las condiciones que a ellos les permiten tener trabajo, hacer su pega de políticos, etcétera. Entonces, termino con Tirón y dice, ahí se jodió Chile. Los asesinos quizás lo presumían, por eso lo mataron. El contractualismo, el mero hecho de la pura ley, la ley, digamos, desnuda de esa representatividad, no sirve. Aquí lo que sirve es la convicción, el principio profundo y mantener esa coherencia. Ese es el mejor bien que se le puede hacer al país, a un país que está en una crisis moral. Si se resuelve esa crisis moral, vamos a salir adelante. El problema es que ya no hay reservorio. Eso es lo grave de todo esto. Sigamos con la raíz. Que vinieron después. Hay tal grado de enojo por haber entrado ese esquema que nos permitió progresar como país y nos dio paz durante muchos años. Bueno, vuelvo atrás, hay tal grado de enojo por haber soltado ese documento que a muchos nos pareció muy adecuado para la transición y para los años que corren. Bueno, que de repente dicen, ¿sabe qué más? No, señor, yo corro el riesgo de que luego, si se rechaza este proyecto que está siendo preparado por los organismos que repasamos hace un minuto, yo corro el riesgo de que yo quiero apostar, digamos así, por la resucitación, recuperación de la Constitución 1980-2005. Y entonces estoy por el rechazo. Esa tentación existe. Ahora, si llega a primar ese criterio, creo que mis correlijas, correligionarios se equivocarían profundamente, porque me parece que estamos en una coyuntura que exige perentoriamente que elaboremos un documento de amplio alcance que efectivamente tenga un apoyo
mayoritario, yo no digo unánime, no hay ningún documento que tenga un apoyo unánime, nunca, nunca existió, pero que sea apreciado. ¿Y apreciado por qué? Porque se generó en instancias democráticas, como fueron las que dieron nacimiento a la Comisión de Expertos y al Consejo Constitucional, y que bueno, tendrá que ser mejor explicada, me parece a mí, y de ese modo, y ahí Renovación Nacional tiene un papel, tiene que explicar cuáles son las ventajas de este documento constitucional, que puede ser la base de 30, 40 o 50 años de paz fructífera. Si se rechaza eso, yo creo que vamos a seguir en el aire. En Renovación Nacional opera esa tentación, la que describí al comienzo, pero yo espero que la nueva directiva haga madurar esa manera de ver las cosas en los meses que vienen. Por lo demás, falta muy poco, hasta el 17 de diciembre. O sea, o se apuran o podemos tener otro tropezón. ¿Qué le parece, mi estimado telepensante? A ver, contractualismo puro y duro. Ahí Eugenio Tironi da en el clavo, ¿no? Contractualismo ha llevado las cosas a un punto en que, ¿se acuerda usted que el mamotreto fue aprobado de forma unánime? Es decir, toda la derecha que estaba ahí para representar a gente de derecha aprobó un documento que es la Constitución habilitante de Guillermo Tellier. No, mi estimado Carlos Larraín, estoy en pleno y absoluto desacuerdo con usted. Fíjese que esto no es resultado del comité experto y toda esta gente señalada a dedo por la clase política, no es resultado de nada democrático, en lo más mínimo. Es resultado de la violación del artículo de 142. Es ilegítimo. Y me parece de un afiebrado contractualismo pensar que frente a una constitución que nos rigió 30 años, podemos en el contexto actual, con una izquierda que no se va a dejar someter por nada, porque esta vez sí que va a llegar hasta las últimas consecuencias, me parece, vuelvo al punto, bastante afiebrado, como una fiebre contractualista ahora. O sea, si teníamos el opio constituyente, ahora tenemos la fiebre contractualista. Estamos entre la droga y la enfermedad. Pensar que vamos a poder legitimar una nueva constitución por el solo hecho de que se termina el proceso en diciembre y que entonces esto va a regular las acciones de quienes hoy día están desmantelando el país, de quienes hoy día avanzan su proyecto totalitario, de quienes hoy día forman parte de una derecha que ha participado intensamente en casos de corrupción. La verdad es que no. Yo creo que tiene mucho más vigencia y legitimidad la Constitución de 2005, que es el resultado de un proceso de apropiación del pueblo chileno, cuyos fundamentos y bases, las bases de esa Constitución, principios de subsidiariedad, el principio de check and balance, peso y contrapeso en la división de los tres poderes del Estado, que creo que ahí sí habría que hacer algunas reformas, el rol de las Fuerzas Armadas y de orden, la relación, digamos, del soberano, que es la nación, en el marco democrático, con el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y un largo etcétera de fundamentos que nos hablan de una democracia republicana. Eso está bajo la piel de la mayor parte de los chilenos, eso tiene legitimidad corpórea, en el alma de los chilenos. Un nuevo proyecto o una nueva constitución, por el solo hecho de ser nueva, nunca va a lograr ese nivel de legitimidad que tiene esta otra. Luego lo que tenemos que hacer, como ya le dije, es que usted habla de ser apegado a la institucionalidad. Bueno, apeguémonos a la institucionalidad y al corrupto lo que es de él, y al criminal lo que es de él, y al prevaricador lo que es de él, y a quienes se arrogan la soberanía de la nación chilena lo que es de ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Sigamos con Carlos Larraín. Son graves. Que en 1980 el sistema de educación superior completo en Chile tenía entre 130 y 150 mil alumnos. Hoy día el sistema de educación superior tiene 1.150.000 estudiantes. Dime tú si no, eso no significa ampliación de posibilidades. Creo, por lo menos desde el ángulo de la derecha, que la posibilidad de diseminar, palabra no muy adecuada quizás, de ampliar la educación es o no una cosa virtuosa. A mí me parece absolutamente sensacional. Bueno, eso se logró con el sistema
institucional que nació allá en los años 80, y que fue aplicado con inteligencia por la propia izquierda. Bueno, están esas realidades. La cosa es que esto se quiera cuajar y que se pongan de lado los prejuicios hiperideológicos y las tentaciones destructivas que muchas veces atacan a sectores de la izquierda. Ahí está el gran peligro, y el gobierno tiene que modificar su actitud y pasar de ser un gobierno revolucionario a ser un gobierno evolutivo, más tranquilo. De gobierno revolucionario a gobierno evolutivo. Escucha, mi estimado telepensante, si es que el problema es que tenemos tanta incapacidad las personas que de ver la maldad, la perversión, la oscuridad, las ganas de asfixiar todas las libertades, de destruir el aparato productivo, de imponerse una narcodictadura, de rajar con todo. Eso no lo queremos ver en quienes nos dieron el golpe de Estado del 18 de octubre. No lo queremos ver. No, sigamos pensando que pueden cambiar a ser evolutivos, de revolucionarios a evolutivos. Eh, yo estoy haciendo clases a un grupo de telepensantes sobre un glosario de patologías sociales, donde se patologiza desde la izquierda el mérito, la educación por rendimiento, todo esto es Paulo Freire. Bueno, quiero contarle a Carlos Larraín que el objetivo de esta gente es destruir la educación, porque esta es una educación neoliberal que lo que hace es ser servil y funcional al capitalismo, por eso la están destruyendo. Por eso ponen a un comunista de ministro, por eso ante el señor Ávila, por eso es que no les importa que los jóvenes no estén yendo a clase, ni les importaba que volvieran a clase por el tema de la pandemia, después de la pandemia. ¿Se entiende? Los objetivos no los estamos viendo. No solamente, mi estimado Carlos, uno tiene que tener claro cuál es la dirección donde quiere ir, sino que uno también tiene que saber cuáles son los obstáculos que enfrentan el camino. Que en el caso de la política, son personas que tienen creencias. Y el marxismo se quedó viejo al lado del neomarxismo. El marxismo ya no explica a través de la lucha de clases, del proletariado y del capitalista, etcétera, cuál es el objetivo. Hoy día es mucho más complejo que eso. Es una refundación no solamente de Chile, es una refundación de la cultura cristiana occidental, es este experimento con Chile que se está haciendo, del que hablaba Bárbara Rux, y entre medio se mete todo este tema de la narcopolítica, digamos. Es la destrucción, tipo guerra del opio de Occidente. Por eso la droga es tan importante. Eso es mucho más complejo. No van a pasar de ser revolucionarios a ser evolutivos. No hay ninguna posibilidad. Y tampoco me parece que no entendamos desde esta fiebre contractualista que siempre va a tener más legitimidad la Constitución de 2005, porque además está asociada a los mejores 30 años del país, porque es resultado de un trabajo muy bien hecho, no de la hipocresía o de la fiebre contractualista de sectores de centro y de derecha. ¿Cómo puede ser que se haya votado el mamotreto unánimemente, que nadie se haya opuesto a la constitución habilitante de Telier, pero si la gente no es tan tonta como para creer que ahora sí estaban todos de acuerdo porque ahí está el paraíso para los chilenos? Yo creo que hay además de lo que hablábamos de este opio constituyente y de la fiebre contractualista, yo creo que hay una tendencia a ningunear a la gente, a ningunear la intuición de la gente. Porque es verdad que hay mensajes complejos que no llegan. Yo he estado, digamos, en cursos de marketing, pero la gente tiene intuición y huele cuando la están estafando. Entonces, lo que se tienen que poner de acuerdo ahora es, si sale el en contra en diciembre, que hasta ahora todo indica que así va a ser, ¿cuál va a ser la campaña para legitimar nuestra actual institucionalidad? Si se le hacen reformas, ¿qué reformas van a hacer? Porque no pueden reformar la Constitución de 2005 cambiando sus bases fundamentales. Es decir, no nos pueden imponer un Estado social y democrático de derecho. No lo pueden hacer, porque eso es cambiar la estructura del poder, la distribución del poder entre los poderes del Estado. El tema que tiene el Estado Social y Democrático de Derecho, y ahí hicieron muy buenas indicaciones los republicanos, que en términos de indicaciones han hecho un trabajo maravilloso, yo los felicito desde acá, pero lamentablemente, como dice Tironi, que citaba a Guzmán, ¿no es cierto? Hay algo que está
mucho más de fondo. Pero volver con las reflexiones de Tironi, para que dejarles el mensaje, terminar esto con un mensaje que explique lo importante que es el fundamento moral, que es la coherencia y la consistencia en la política, sobre todo hoy día que estamos en un mundo donde nadie sabe dónde hay un punto fijo en el que sostenerse. El que la palabra sea siempre coherente con la acción, que haya una historia sin rupturas, que haya una dirección clara, como dice el mismo Carlos Larraín, una dirección clara. Vuelvo entonces con Tironi y quiero terminar con estas reflexiones. Como buen católico conservador, él sabía, no habríamos llegado a este punto, dice Tironi, que una sociedad no se puede sostener puramente por contratos. Quiero poner el énfasis en que dice, habría reaccionado con vigor ante el desmantelamiento de los órganos que nacen no de intereses, sino de afectos, adhesiones y solidaridades, no de intereses, no del interés de que la extrema izquierda no revienta el país, como lo trató de hacer para el 18 de octubre. Sé que la política es oscura, sé que aquí probablemente hay muchas manos negras, lo tengo clarísimo, y sé que no existe hoy día en Chile, justamente porque están todos afiebrados con el contractualismo y porque todos están bajo el opio, los efectos del opio constituyente, una decisión, una decisión clara de las instituciones de reaccionar, de la gente que las habita, de reaccionar en contra de la facción totalitaria que quiere destruir Chile. No existe hoy día esa decisión. Y entiendo que se va navegando en la medida que se pueda. Yo acá desde este pequeño canal hago mis reflexiones, voy a seguirlas haciendo para nutrir sus reflexiones desde una perspectiva. Yo entiendo también las otras perspectivas, entiendo que era necesario en algún momento, quizás para calmar la destrucción de todo y calmar a pesar de que fue la pandemia lo que calmó las cosas finalmente, ¿no? Pero entiendo la desesperación, entiendo el 15 de noviembre, lo entiendo, no estoy de acuerdo, pero puedo entenderlo. Pero lo que ha venido pasando del 4 de septiembre en adelante, eso sí que ya no lo entiendo. Ya no hay 1 millón de personas en la calle, solo el 70% de la gente quiere a sus carabineros, se dio cuenta, se dio cuenta. Venimos de un país que se dio cuenta, que sí que despertó. Esta vez sí que es en serio. Entonces, todo lo que ha pasado en adelante no lo entiendo. Y de repente alguien me podría decir, bueno, es que Vanessa, Maduro nos tiene amenazados con una invasión. No sé, algo así. Puede ser. Entonces, dedíquense a ir a la OEA y activen el TIAR, un tratado de asistencia recíproca. No se preocúpense del tema, para eso estamos acá. Es que nos pueden matar. Si no, si también nos podemos morir con un cuesco de durazno atravesado en la garganta. Así es la vida, digamos. Todos sabemos que tarde o temprano, cementerio metropolitano. No, no, bueno, quizá a usted no le gusta el cementerio, pero a mí me gusta citar eso porque me recuerda a mi papá que siempre me contaba que en su época estaba esa publicidad que salía en la radio. Así que eso es una anécdota familiar que le comparto. Eso, mi estimado telepensante. Pudimos analizar la excelente entrevista que le hizo Guillermo Holtzman a Carlos Larraín. Lo dejo invitado también a suscribirse a su canal. Lo voy a dejar el link en la descripción de este video. Y me parece que mientras sigamos pensando juntos y tratemos de liberarnos de la fiebre contractualista, los efectos del opio constituyente y empecemos a ver la realidad y hacernos cargo de nuestro país, quizás lo podamos recuperar de las garras de la narcopolítica que hoy día está asfixiando a mucha gente que está desesperada mirando a Bukele, a un dictador, como la solución a todos sus problemas. Que tenga un muy buen fin de semana.